Bueno, más cositas que contarles. Se presentaba la pasada semana en Berja, en el municipio del cual se habla durante este periodo que marca 1931-1946. Pasado mañana, el jueves, el día 29 a las 7:30, se presenta en el Museo de Almería. Es un trabajo coral, a 4 manos. Eusebio Rodríguez Padilla, Francisco Jesús Martín Milán, José Manuel López Martos y Ricardo Sánchez Benavente. Berja, 1931-1946, Segunda República, Guerra Civil y Primer Franquismo. Hay aquí la portada de este libro que recupera una vez más la memoria histórica. José Manuel, bienvenido. Buenas tardes, hombre. Muchas gracias, buenas tardes. Estaba comentando, claro, uno ya no, la memoria tiene una capacidad, la memoria del ser humano, que hace 6 años que pasaste por aquí, no sé, no me acuerdo ya ni de qué hablamos en aquel momento. Hablamos de otro libro, sobre una guía de la Diputación de Naturaleza Almeriense. Pero tiene que ver con medio ambiente. Tiene mucho que ver, era totalmente de medio ambiente. Donde tú realizas tu profesión, exactamente, tú te ganas la vida. Sí. Bueno, has participado como coautor, hemos dicho, de 4 manos, 4 autores en este libro. Sí, soy uno de los 4... Y sobre todo porque en fin, de lo que habláis, de las familias represaliadas y lo que supuso el franquismo y la represión en este municipio concretamente, tus antepasados lo vivieron en sus carnes. Directamente, de hecho, en la portada, una de las imágenes de portada es de mi abuelo, José Martos Ríos, José Manuel López Martos. Sí. El apellido además lo llevo de forma muy directa, y mi familia sufrió la represalia, pero no solamente en mi abuelo, sino en mi bisabuela, su suegra, un tío mío, cuñado de mi abuelo, a la vez ese tío mío, su mujer, también sufrió represión, y el padre de su mujer. O sea, tengo en el entorno de mi familia hay testimonios directos de represión. De lo que sucedió concretamente en este municipio de Berja. A ver, que se me ha ido. Francisco Jesús Martín Milán, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo buenas tardes, Joaquín. Este señor sí nos visita más de vez en cuando, sobre todo por unas jornadas muy interesantes que él arrancó cuando era profesor aquí en Huerca de Almería, aunque hoy en día lo es en el Instituto de Enseñanza Secundaria en Roquetas, ¿no? Sí, Turaniana. Turaniana. Encuentro de testimonios, que son las jornadas. Mira que te gusta a ti, bueno, es que eres profesor, es que es lo que te ganas la vida, pero que aparte de eso, tú imagino que cuando sales de clase es tu afición, es tu pasión, la historia. Ahí estamos siempre, claro. Siempre estamos con este tema, en la mente y con un proyecto, y cuando no termina uno, sale otro, y así vamos. Le mandamos un saludo al amigo Eusebio y también a Ricardo Sánchez, como decimos, los otros 2 coautores de esta. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se reparte el trabajo cuando se ha de escribir un libro entre 4 personas? ¿Cómo se hace? No ha sido difícil, ¿no? Nos hemos puesto bastante bien de acuerdo. Hay que hacer cierta apreciación. Aparecen en el libro 2 historiadores profesionales, porque son uno, Eusebio, doctor, además el arma generosa de este trabajo ha sido gracias a su generosidad, gracias a su trabajo, hemos empezado a desembrollar esta madeja. Y ya nos repartimos el trabajo, pues evidentemente buscando documentación localmente, aportando textos ya al documento, y ha sido bastante fácil. Sí, ha sido un trabajo a gusto. Francis, 413 familias represaliadas, posiblemente, me estabas contando antes, que después de la capital, el mayor número de personas, de familias que se vieron afectadas por la represión franquista, ¿no? Así es. Además, casi unas 60 personas fueron fusiladas de esas 413, y tenemos que mirar más allá. No solo el número de 413, sino las 413 familias que desgarró esa represión, porque tenían mujeres, tenían padres, tenían hermanos, tenían hijos. Entonces podemos estar hablando de que para la Berja de la época, cuyo censo de 1930 figuraban 11.333 virgitanos, pues podemos decir que 1 de cada 5 familias estaban sufriendo en sus carnes, en los primeros momentos del franquismo, la feroz represión. Antes comentaba, hace una pregunta en privado, luego lo haré en público. No, en fin, es una percepción que tiene uno, no sé si va basado en hechos y datos reales, ¿no? Pero da la impresión que en los pueblos, José Manuel y Francisco, había la represión, la hazaña, por decirlo más claro, la mala leche era un poquito, iba más allá que en grandes ciudades, ¿no? Hay que sumarle dos números a todo esto. El primero de ellos, los pueblos son sociedades cerradas, y evidentemente cualquier interés o cualquier reacción, relación entre familias se nota, se multiplica mucho más.
y que luego la represión, que no podemos olvidar, es una cosa que en el libro me ha gustado personalmente como familia o como descendiente de una familia represaliada, que además ha sido uno de los, a mi juicio, de aciertos. Soy autor, no puedo, tengo que hablar bien de mi chiquillo. Uno de los aciertos que hemos tenido en el libro, y es que le ponemos énfasis en lo que es la justicia que se aplica en ese momento. Porque en nosotros, gente ya del siglo XXI, aunque algunos nacimos en el siglo pasado, pero hemos vivido en la democracia, las generaciones actuales son generaciones que han nacido en los 40 años de democracia que llevamos. Cuando oyen juicios, cuando escuchan una persona juzgada, entiende la justicia como la tenemos actualmente, sí, con todas las garantías, con una justicia equilibrada. Puede tener sus aciertos, sus errores, su desequilibrio, su más o menos precisión, pero una justicia perfectamente con garantista. De hecho, el Estado de Derecho, eso es lo que nos... Es una de las bases del Estado. Es lo que nos permite. Bueno, pues esta no es una justicia así a la que se somete en el año 39 a la población. Partimos de que se somete a una población civil un código de justicia militar que es derogado en los años 30, a principios de los años 30, por inhumano. O sea, empezamos la primera perversión de ese sistema. O sea, se recupera un código militar y se aplica a civiles, por hechos supuestamente cometidos en situaciones civiles. A eso le sumamos que las garantías procesales eran mínimas. No había ni había apoyo judicial. Menos que mínimas, diría yo. No es que existían. Hay testimonios, no lo hemos reflejado. Lo que se llama un parité. Sí. No lo hemos reflejado en el libro, pero conocemos testimonios de torturas para sacar confesiones. Una parodia. Estas imágenes que estamos viendo, Francis, son, bueno, pues... Sí, son documentos que forman parte del libro, que ponen nombre y apellido a algunos de los protagonistas de esa represión feroz del franquismo. Y el libro también, pues bueno, incardina a esta obra en tres periodos grandes, digamos, que hemos acotado: Segunda República, Guerra Civil y primer franquismo. Por tanto, también aportamos algunas novedades del periodo democrático de la República, de aquellos intentos por mejorar y por progresar en aquella sociedad donde existían unas altas tasas de analfabetismo, de atraso, de paro, de pobreza. La población, pues, no existía una clase media, existía una gran burguesía, digamos, que eran muy pocos, y los demás eran una gran masa de jornaleros que intentaban, pues, salir como podían de una hambruna atroz que generaba, pues, una gran, digamos, problemática para poder salir adelante en aquella sociedad de preguerra. Luego llega la Guerra Civil y también tenemos ahí un gran listado de todos los virgitanos que estuvieron en el frente, y sobre todo con las unidades militares y en las zonas donde estuvieron. Hemos intentado recuperar un poco la memoria de todo aquel tiempo de los años 30, y lógicamente luego, pues, José Manuel en su parte también ha innovado ofreciendo algunos documentos muy importantes como mapas de represaliados virgitanos que no estuvieron todos en la prisión de Almería porque ya estaba desbordada, sí, y pasaron por muchos presidios de la península ibérica. Y aquí se ofrece un estudio detallado de esa geografía de la represión virgitana. Bueno. En la presentación la pasada semana, in situ, en el pueblo, en Berja, ¿qué ambiente se vivía? Pues había un ambiente emotivo. Hubo un hijo, hubo nietos de represaliado, hubo un hijo también de represaliado, también aparece en la portada su padre, y la verdad que hubo un ambiente de emoción. Fue un ambiente bastante, vamos a decirlo, cómodo, porque estábamos entre amigos. Vale. Se notaba, y es una cosa que también se nota mucho en la época de posguerra, que se crean redes familiares, redes de amistades muy, muy, muy densas. Hay miedo, hay un miedo tremendo con mayúsculas en esa época, y se establecen unas redes, pero densísimas, muy fuertes. Y quizás no ya con ese aspecto de miedo, pero sí se notaba que esas redes todavía fueron tan fuertes que 80 años después se notaba cierta cohesión. ¿Tú recuerdas en tu infancia, por esto que estás contando, en fin, tu familia fue represaliada,
¿De esto se hablaba en casa o era, No, era un tema? No se hablaba. Un tema tabú. Yo supe que mi abuelo fue fusilado en Almería, Sí. Pues ya en la adolescencia bien avanzada. O sea, y lo sé no directamente por mi familia, lo sé por familiares, por primos particularmente. Es decir, era un tema tabú de miedo. Ten en cuenta que particularmente mi abuela se queda con 30 y pocos años viuda, embarazada de una hija, que además nace sordomuda, una hija, mi madre, con 2 o 3 años, y mi tío Paco, el mayor, pues con 4 o 5 años. Fíjate, Siempre de luto, siempre en silencio, temerosa de todo. Y gracias a la red de esa familia, evidentemente se quedó con una... Y además que se extiende lo que es la represión, aparecen aquí también algunas fotografías, la represión algunas veces no es también directa. Hay un caso de una familia, precisamente de su cuñado, el cuñado de mi abuela, casado con una hermana, que ante la situación de miedo se va a Francia. No regresó, o sea, no se atrevió a regresar, intentó llevarse a su hija y a su mujer para Francia, y ellas no quisieron por no abandonar a mi abuela, por no dejarla sola. Pues precisamente en esa familia, un hermano muere en el frente, en ese listado que ha comentado Fran, que hemos completado de nombres, muere en el frente, y otro hermano sufre juicio también, es dentro de las personas huidas, que se esconde en la sierra, no llega a ser maqui, no llega a luchar, pero sí se huye, una huida espectacular, que en algún momento la recordaremos, de la Guardia Civil, huye dentro del cuartel de la Guardia Civil de Berja, y en esa familia 3 aspectos también de la represión se ven, no una represión directa, aunque uno de ellos está en la cárcel, pero hay una muerte y una persona exiliada. Francis, se repite la historia, esto lo hemos hablado tú y yo, ¿no? El más absoluto de los silencios, es la única forma que había de intentar pasar página e pasar inadvertido, entre comillas. Es poder seguir viviendo, vaya. Fue la generación del silencio, en la dictadura franquista. Ahora ya muchos, en la tercera generación, son los nietos, las familias que quieren poner en valor, sobre todo la memoria de tanto olvido, de tanto silencio, de tanto dolor, de tantas tragedias olvidadas, y que pues, para que las nuevas generaciones conozcan y valoren lo que tienen y vean de dónde venimos. Así es. Que esto también lo has comentado tú y yo en alguna ocasión, cuando hemos hablado de esa jornada, encuentro de testimonios tan interesantes, que esto que se está haciendo de sacar de nuevo la luz, de nuevo no, de sacarlo por vez primera, en muchas ocasiones, ¿no? Es una forma de contar lo que ha pasado, no es de abrir heridas o cerrarlas, quizás más cerrarlas que abrirlas, ¿no? Una de las cosas que además destaco y que me encanta, el trabajo que está haciendo Eusebio, trabajo de premio Nobel, un trabajo fantástico. Además, lo que nos está poniendo Eusebio son datos absolutamente asépticos, datos, y que ya con esos datos podemos elaborar. Nosotros, aquí yo evidentemente tengo mi parte personal, emotiva, en el libro, pero hemos preferido ahí utilizar los datos y que sea la gente la que a partir de los datos pueda no juzgar, porque no se trata de juzgar, pero sí conocer. Conocer lo que pasó. Y entonces, lo decimos también en alguna página, en algún texto en el libro, que efectivamente esto no es abrir heridas, esto es cerrarlas. Claro. La herida hay que dejarla al aire para que se cicatrizan, se queda la marca, pero al menos se cierra. Y ya está bien hay un bando que hace todos sus honores a sus muertos, hubo asesinados por los dos lados. No son lo mismo los muertos por la República o los muertos por los sublevados. Eso es una de las grandes luchas que tengo, pero quizás no sea el centro de este libro, pero no podemos igualarlos jamás, ni podemos igualar la desbandada de Málaga con los muertos de Turón. No tienen nada que ver unos con los otros, aunque tienen un mismo origen, una sublevación militar, unos traidores a la bandera que habían jurado, o sea, en fin, vamos a contextualizar las cosas. Y otra de las cosas, como ha descrito Fran, el libro se divide en esas 3 etapas para contextualizar, para que se conozca el ambiente que hay, se conozcan los hechos que se producen, y también saber cómo se llega a ello. Una parte de la historia que ha estado bastante oculta. Francis, ¿alguna cosita que añadir? Nada, que esperamos a la sociedad almeriense que entrada libre en el Museo de Almería el jueves 29 a partir de las 7:30 de la tarde. Allí estaremos Eusebio Rodríguez Padilla, José Manuel López Marto, Ricardo Sánchez Benavente y un servidor para presentar aquí a la sociedad almeriense Berja 1931-1946. Así es, ese es el título.
Segunda República, Guerra Civil y Primer Franquismo. Enhorabuena por la obra, por Muchas vuestro gracias, trabajo. Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Imagino que la fibra sensible ha sido tocada, ¿eh? Sí. En más de una Sí, ocasión, sí, ¿no? sí. El trabajo, ¿cuánto tiempo, por cierto, habéis Un par de años. Un par de ¿no? años Sí. en hacer este libro. Gracias a los dos y a los dos que no están presentes, Eusebio y Ricardo Sánchez. Hablando de libros y una nueva salida al exterior, Librería Viva Book pone en marcha una campaña solidaria de recogida de libros usados. Trae tus libros usados, le daremos una nueva vida. Viva Book se encargará de donarlos. Así que si tienen algunos en casa que no sabían qué hacer con ellos, esta es una oportunidad. Juan Domínguez, cuéntanos, adelante. Sí, así es, efectivamente. Como bien decía Joaquín, sigue en marcha la campaña solidaria recogida de libros usados que en su día puso en marcha la librería Viva Book, a donde se ha venido el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión, porque me comentaban esta mañana que la campaña va viento en popa y a toda vela. Prese, muy buenas tardes. Hola, buenas Encantado tardes. de saludarte. Muchas gracias. Bueno, expliquemos a los espectadores que no conocen este sistema que todo arrancó de una idea que tuviste y en su día de recoger libros que entregaste y finalmente en el Acebuche, y que aquello fue todo un exitazo, ¿no? Sí, lo organizamos con Candil Radio y tuvo tal éxito que, bueno, seguía viniendo gente a traernos libros, los y tenéis seguíamos que darle aceptando, salida. y bueno, pues seguimos recogiendo, o sea que para la cárcel los vamos a entregar ya, para la biblioteca de la cárcel. La verdad es que hay allí unas personas que están emocionadísimas con todos los libros que ellos los clasifican y lo están en la biblioteca de la cárcel. Pues ya la verdad es que tienen una señora biblioteca importante, gracias a que la gente es muy solidaria, y bueno, nosotros simplemente somos los meros transmisores de esa generosidad. Hay historias que hay que contar. Me contaba Paco ahora que la segunda parte fue cuando llegaste a un acuerdo con el colegio, cuyo nombre no me acuerdo. El Amor de Dios, El Amor de la de Dios, Chanca. efectivamente, de la Chanca, que llegasteis para hacer una pequeña aportación económica, y que os dijo una de las hermanas: mira, no andamos muy sobrados en la biblioteca, si pudieseis. Y entonces fue cuando se puso en marcha lo que fue la campaña de la recogida de libros. Sí. Y ya hiciste una primera aportación, y debido también al éxito de la misma es cuando habéis iniciado esta Sí, segunda antes campaña de Navidad solidaria, ¿no? le entregamos la otra campaña, pero como ya digo, la gente sigue ofreciéndose, pues ya dijimos, bueno, pues vamos a ampliarlo, vamos recogiendo también, vamos separando los libros infantiles para la Chanca, que bueno, a lo mejor incluso están trayéndonos tantos que estamos pensando a lo mejor pues para otros barrios, que también ponernos en contacto con otros colegios que los quieran también, pero colegios, zonas un poco deprimidillas de Almería, que les venga bien. Por cierto que los tenemos allí los libros ahora a través de las imágenes. Bueno, ahí vamos recopilando, vamos luego Ahí hay una mínima parte. Hay una mínima parte, lo demás está guardado, no podemos tenerlos todos aquí como es natural. Conforme van llenándose las cajas, pues ya las clasificamos y los vamos. O sea que la idea guardando. es los de los adultos, hacer entrega ya casi de forma Ya, inmediata, sí, ya y mismo. los de A carácter mí me infantil gustaría. previo a las fechas de las fiestas navideñas, ¿no? Claro, sí, antes de Navidad, para noviembre o por ahí, si queríamos ya hacerlo, vamos, tenemos que ponernos también en contacto con otros colegios, pero por supuesto para las Chancas sí que van a ir muchísimo. Pero cuando venía para acá me comentaba un amigo que ya formáis parte de las denominadas librerías L. Hija de mi vida, explícame esto porque yo no tengo ni idea. Bueno, pues estamos muy contentos porque pertenecer a él pues es una alegría y un prestigio enorme para una librería. Y, Es una asociación de librería a nivel es nacional, una asociación de librería con poco más de 100 independiente. librerías, ¿no? Sí, un poco más de 115, no sé, sobre 120 librerías en toda España. De unas 60 ciudades aproximadamente. Librerías generalistas también, que los que se toca todo. Y la verdad es que tiene muchísimas ventajas para nosotros y para el cliente también, sí, porque bueno, pues tenemos Librería L, hace promociones, bueno, edita una revista muy importante que bueno, es interesante ver porque ahí hace unas recomendaciones y hace entrevistas a escritores que bueno, que son una revista bastante interesante de Merece la ver pena. todo, sí, se edita cada 6 meses, muy interesante. Ya que he venido aquí, aclárame lo de los más vendidos, hija de mi vida. Pues los más vendidos estos de aquí, de arriba,
son los más Me vendidos. recuerdan las listas de discos cuando decían Sí. en la radio los más vendidos. Pues estos son los libros más vendidos la semana pasada en toda España. Se cambian semanalmente, ¿no? Todas las semanas, sí, todas las semanas se hace la lista de los libros más vendidos. Y los más sigue, Viva Book. Sigue el primero, bueno, va, unas veces está arriba, otras veces baja un poco, pero hay que ver lo fuerte que está Patria. Es un libro que ha sido toda una revelación. De eso hablamos precisamente, me parece, no sé si estaba el número 1, me parece que lo pregunté en aquellos entonces cuando estuvimos en la Feria del Libro y estaba todavía como libro, y ya han pasado unas cuantas fechas como libro más vendido. Llevaba ya un tiempo, Fíjate. o sea que sigue. Nosotros en nuestra lista de los más Viva Book, porque estos son los nuestros los que nosotros hemos vendido. Aclaramos que los de la derecha son los nacionales y que estos los más Viva Book son los más vendidos aquí en la librería. Aquí en la librería. Está el primero, Escrito en el agua, de Paula Hopkins, que es la autora de La chica del tren, que con su segundo libro también está teniendo muchísimo éxito. Y luego, bueno, pues tenemos el cuarto Almería, un libro sobre la chanca de Almería. Bueno, ya lo ves, primero Escrito en el agua, Los 5 y yo, Patria, Almería, que es un libro sobre la chanca, el de Isabel Allende, Más allá del invierno. Y sexto está Todo te daré todavía, de Dolores Redondo, que fue el premio Planeta, que también está teniendo muchísimo éxito. Pero esa es una última cuestión antes de despedirte, una duda que tengo. ¿Se lee más o menos en verano? No hablo de estudiar, hablo aclaro, de leer. En mi caso, yo siempre he comprado mis libros de verano. Más tiempo hay. Más tiempo hay. Y hay quien los días son más largos. Sí. Y yo creo que sí, que hay... Yo veo mucha gente que se va a la playa, se sienta en su silla o en su butaca o en su hamaca con su libro, la verdad que sí. Es un placer. Sí, bueno, es que la lectura... Y mirando al mar. Con ese relajo, muy bien. Sí, yo veo bajo su sombrilla muchas personas con su libro, bueno, un sitio estupendo para leer también. Pero ese, nos has hablado de los más Viva Book, nos has hablado de los más vendidos, nos has hablado de la librería L y nos has hablado de la campaña solidaria, así que por todo ello mil gracias. Bueno, también quería comentar que aprovecho que también quiero que ahora empieza la campaña escolar, o sea, que por Mirad, los niños, no nos hables de eso que acabamos de terminar. Chequelibros, bueno, pero es importante que nos lo traigan, los chequelibros o las listas de libros, y nosotros se los dejamos todo preparado y no tienen nada más que venir, recoger y ya está. O sea que resulta muy cómodo que nos dejen. Es que cuando nos demos cuenta estoy viniendo ya y luego no tienes que estar a última hora buscando los libros. Pues no, la verdad es que me parece el mejor sistema. Invitamos, bueno, en Viva Book tenemos ventajas para los chequelibros, tienen un 10% en papelería, y los libros de colegios privados pues tienen un 5% de descuento y un 10% en papelería, o sea que sí que tenemos ventajas para que vengan a dejarnos sus listas de libros, y yo invito a que lo hagan. Parecen feliz verano, hija de mi vida. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Joaquín, pues nos hemos venido, aunque hemos hablado de lo divino y de lo humano, pero en esencia hemos venido para hablar precisamente de esa campaña solidaria, recogida de libros usados, aquí en la librería Viva Book. Gracias por atendernos, Presen. Saludos, que vaya bien. Si les hablaba hace un momentito que el trío llamado Baramú inaugura mañana una nueva edición de La Mar, el Festival de Músicas del Mundo, el día siguiente, por anunciarles y por adelantarles un poco qué tipo de formación compone, en fin, el cartel de esta nueva edición. Aparece una formación, la verdad es que es una familia de instrumentos porque hay un poquito de todo, un numeroso grupo que llega desde nuestra vecina Portugal y que el jueves también saldrá a escena en esta nueva edición de A la Mar. Se hacen llamar, por aquí lo tengo, Compañía Algazarra. Así suenan, enseguida de vuelta. Hasta...